Bueno, aquí tenemos un sensor de tipo termistor NTC de 100 kiloohmios a unos 20 grados, una resistencia de 100 kiloohmios conectada al ground del Arduino, el carril de arriba que va a la patilla del termistor va a los 5 voltios del Arduino, este cable rojo. Luego el punto medio entre la resistencia y el termistor NTC es este cable naranja, va a la entrada analógica A0 del Arduino. Y luego como salida digital de pulsos, la patilla 9 va un cable amarillo a el cable amarillo de un servomotor pequeño. Los otros dos, digamos, cables del servomotor son la alimentación, 5 voltios. El del medio, el rojo, va a los 5 voltios del Arduino y el marrón va al ground, ¿sí? A los 0 voltios. Entonces simplemente está calibrado justo a la mitad de voltaje, a unos 2,5 voltios, que luego veremos en el programa corresponde a un dato de la mitad de 1024, o sea 512. Si yo aplico aquí una temperatura por encima de 20 grados que tiene mi mano, unos 30 o 30 y pico, en un momento dado, ahí pasó, sube el voltaje por encima de 2,5 voltios en el cable naranja, y el programa lo que hace es cambiar el ángulo de 0 a 180 grados. Luego, cuando baja la temperatura, volverá al reposo, que es 0 grados. ¿Qué hacemos con esto? Que cuando se calienta, por ejemplo, el recinto de un invernadero, esa palanquita acoplada al servo empuja un brazo o una palanca y abre, por ejemplo, una ventilación. Bien. Entonces luego se empieza a enfriar porque entra aire fresco del exterior, y lo que hace cuando baja la temperatura, ¿sí?, medida por este sensor, vuelve al reposo. Y eso es todo. Veréis que el programa utilizando M-Block es muy, pero muy sencillo. Bueno, el programa utilizando el termistor NTC que hemos visto en el vídeo anterior y utilizando un servomotor como elemento actuador, funciona de la siguiente manera. Primero, el inicio, programa de Arduino, fijar el ángulo del pin 9 que va conectado al servo en 0 grado. Aquí tenemos varias opciones. Y luego ejecutar por siempre lo que está aquí dentro, que es repetir hasta que el valor analógico en la entrada A0, ¿sí?, sea menor que 512. ¿Qué quiere decir? Que si es mayor que 512, bien, significa que ha subido el voltaje en la patilla A0 analógica por encima de 2,5 voltios, que corresponde justo a 512. Entonces va a repetir esto que está aquí, que es cambiar el servo a 180 grados conectado al pin 9 y esperar unos 10 segundos. Si no se da esa condición, bien, o sea, si es menor que 512, no repite este ciclo continuo, entonces pasa a la instrucción siguiente, que es llevar el servomotor a 0 grado y esperar 10 segundos.
y luego esto lo vuelve a repetir indefinidamente, ¿sí? O sea que siempre está preguntando por la entrada analógica que va conectada al divisor de tensión entre el termistor NTC y la resistencia de 100K. El termistor es de 100K a 20 grados más o menos. Y la salida es la salida 9, el pin 9, que se puede utilizar como modulador por ancho de pulsos para controlar el ángulo del servomotor. Aquí tenemos una parte para aplicar, por ejemplo, en un invernadero. Entonces la palanquita acoplada al servomotor va a mover un mecanismo o va a levantar un mecanismo que va a abrir, por ejemplo, el techo, ¿sí? El techo del invernadero, y lo va a ventilar, y cuando baje la temperatura, de nuevo va a cambiar a 0 grado, va a cambiar de posición ese mecanismo y se va a cerrar el techo. Bien, bueno, espero que os sea útil. Ya lo voy a combinar esto con un sensor de luz para que encienda y apague según un umbral de luz, unas lámparas, unos LED o unas lámparas. Bueno, espero que os sea muy útil. Hasta el próximo vídeo.